multiplicando los talentos. Diga en esta mañana junto conmigo, multiplicar. ¿Sabía usted que nosotros somos seres creados para multiplicar? Desde el inicio de la creación, Dios nos dio una responsabilidad y es la responsabilidad de la multiplicación. Vamos a leer la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y lo escondió el dinero de su señor. Hasta aquí vamos a leer y vamos a hacer un pequeño análisis. Antes de comenzar el estudio, vamos a hablar de unos antecedentes. ¿Qué es un talento? Cuando fui al significado bíblico, el talento representaba 6,000 denarios. ¿Y qué era un denario? Estos 6,000 denarios representan 20 años de trabajo de un jornalero. Los 5 talentos prácticamente multiplicado por 6,000 denarios, ¿cuánto vendría a ser? 30,000. ¿Y esto representaba cuánto? Si eran 20 años de trabajo, casi toda una vida. Mire que este hombre, el Señor Jesucristo dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos repartió a sus siervos los bienes. ¿Por qué Jesús está hablando a los discípulos acerca de un viaje? En el contexto anterior, Jesús les habla acerca de algunas parábolas. ¿Sí? Les habla de la parábola de las 10 vírgenes, les habla también acerca de la mayordomía, de aquel siervo fiel y prudente que cuidó los bienes de su amo. Pero también les estaba hablando del fin de los siglos. Él les estaba enseñando que el Señor Jesucristo iba a volver por segunda vez. Y cuando les enseña acerca de su segundo regreso, porque ya vino por primera vez, Él les dice que el reino de los cielos será semejante a un hombre que está yéndose lejos. Jesús les estaba anticipando que Él se iba a ir lejos, se iba a ir de viaje. ¿Cómo está alguien que se va a ir por mucho tiempo de viaje? Pensemos un momento. A lo mejor se prepara y también prepara a la gente que va a quedar. Le da instrucciones a sus hijos, a su esposa, a su familia. El Señor Jesucristo en esta porción está enseñando a sus discípulos que Él es aquel hombre que se va a ir lejos y se va a un largo viaje. Pero antes de irse, dice Él que va a repartir sus bienes a sus siervos. Primera cosa, Jesús es el que da los regalos, los dones y los talentos. Cuando habla aquí de talentos, habla de dones, capacidades, cosas, bienes que Dios nos da. Jesús les dice a los discípulos que aquel hombre iba a entregar todos sus bienes. Pensemos un momento, que el padre de familia decide entregar su herencia a cada uno de sus hijos en vida. ¿Cómo se sentirán aquellos hijos? Felices, ¿no es cierto? Contentos, que ya van a recibir lo que el padre había ganado durante mucho tiempo. Pero esto también implica responsabilidad. Porque cuando recibimos una herencia o recibimos bienes, no es para malgastarlo, sino ¿para qué? Para hacerlo crecer. Pensemos cómo se sentiría un padre de familia
que regala a sus hijos sus herencias y después de un tiempo se entera que toda esa herencia ha perdido el hijo. ¿Cómo se sentiría aquel padre? Muy triste, porque el padre le dio para que haga crecer y para que disfrute de la herencia. A veces podemos equivocarnos en las cosas que recibimos. En esta mañana quiero decirle que Dios es el Padre bueno que ha dado sus bienes a nosotros, sus siervos. Pensemos un momento y vamos al primer verso y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a quienes, según la porción. Leamos, ¿a quiénes llamó? A sus siervos, a los que vivían en casa, a los que estaban en su casa y conocían cómo él había ganado sus bienes. ¿Y qué hace con estos siervos? Les entrega todos sus bienes. Él se iba a ir lejos, pero no quería dejar así sus bienes, sino quería hacerlos crecer. Y lo entrega a sus siervos. Usted y yo somos los siervos de Dios. Y Dios nos ha dado de sus favores y de sus dones. Todos nosotros tenemos capacidades recibidas, creadas, innatas y también dadas por Dios. Aquí nadie puede decir: yo no tengo nada que compartir con otros. Todos tenemos capacidades. Quizás algunos de deporte, a lo mejor cantar, tocar un instrumento o tal vez cocinar. Muchos pueden decir: ahora cocinar cualquiera lo hace. ¿Sabía usted que también hay gente que tiene dones más allá de solo algo sencillo? Ustedes a lo mejor un docente, una docente, es una capacidad, un don. A lo mejor usted diga: pero yo lo estudié. ¿Pero quién cree que le dio esa capacidad? Viene de Dios. Cada uno de nosotros tenemos dones dados por Dios, talentos que debemos hacerlos multiplicar. Diga nuevamente: multiplicar. Cuando este hombre les da los dones, los talentos, y habla de valor. Cuando habla de talento es algo que tiene valor. Pero este hombre confía en sus siervos. Aquel que da los talentos sabe que le está entregando con un propósito. Y miremos qué sucede en el verso 15. A uno le dio 5 talentos. ¿Por qué le daría a este siervo 5 talentos? Porque conocía cómo trabajaba el siervo. Dice que a otro le dio 2 talentos. Y le llamó a otro siervo y le dio solo 1. Quizás podemos decir: ¿pero por qué no les dio a todos igual? Para meditar. Aquí dice que cada uno de ellos recibió según su capacidad. Porque Dios no puede entregar algo a alguien si sabe que no lo va a apreciar, que no lo va a valorar y no lo va a multiplicar. Segundo punto, ¿cómo activaron ellos los talentos que tenían? Dice en el verso 16 que el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y negoció e hizo producir ¿cuántos talentos más? ¡Wow! Si era una herencia grande, ahora era doblemente grande. ¿Qué estoy queriendo enseñar en esta mañana? Lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Que el reino de Dios es como un lugar donde Dios reparte talentos, dones y capacidades, y que nosotros debemos activar esos dones que Él nos ha dado y hacerlos crecer. Porque Dios no nos ha dado en vano. Si usted tiene capacidad para predicar la palabra, ¿qué debe hacer? Predicar la palabra. Pero no quedarnos como aquel hombre que guardó el talento. ¿Y dónde lo escondió? Bajo la tierra. Mire que al segundo le dio 2 talentos. ¿Y cuántos talentos hizo crecer este segundo? 2 talentos más. O sea, era alguien que hacía crecer el doble.
Pero vamos a ver qué sucedió con el tercero. Y vamos al verso 18. Pero el que había recibido uno, ¿qué hizo? Cavó, lo enterró y escondió el dinero de su señor. ¿Cree que es bueno lo que hizo este hombre? Este hombre actuó con irresponsabilidad. Mire que Dios estaba trabajando en cada uno de ellos y les conocía, y por esta razón le dio a este hombre uno solo. Pensemos si le daba los 5 talentos a este hombre que escondía bajo la tierra. ¿Cómo iba a estar la herencia? No iba a desarrollarse ni engrandecerse. Por eso Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Y Él sabe cuándo nos da y para qué nos da. Vamos al verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Y esta frase quiero que se grabe en su mente. Y arregló cuentas con ellos. Digan esta mañana, pedir cuentas. ¿Sabía usted que Dios le va a pedir cuentas a usted y a mí? De los talentos y los dones que Él nos ha dado. De los recursos que Él nos ha dado. ¿Cómo lo estamos administrando? Todo lo que usted y yo tenemos viene de Dios. Pero ¿cómo estamos utilizando esos recursos, esos talentos dados por Dios? Él nos va a pedir cuentas. Un día, cuando venga el Señor, nos va a decir a cada uno: yo te di esto, ¿cómo lo multiplicaste? ¿Cómo lo hiciste? Yo quiero decir en esta mañana a la iglesia: usted y yo somos parte del reino de Dios y Dios nos ha encargado su obra. ¿Cómo lo estamos haciendo crecer? Muchos podemos decir: las sillas están vacías. Mi pregunta es en esta mañana: ¿qué estamos haciendo para que se llenen las sillas? ¿Acaso solo uno tiene que hacer? Todos somos los encargados de hacer multiplicar la obra del Señor. Todos, cada uno con sus talentos. Y yo le voy a mostrar lo que dice la palabra, y quiero invitarle a abrir en el libro de Romanos. Bueno, yo le voy a leer el verso. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquí dice que Dios nos ha dado diferentes dones conforme a su gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor de Dios. Si el de profecía, el que tiene don de profecía, dice: actívese en ese don. Aquel que tiene el don de servir, sirva. No se esconda ese don que Dios le ha dado. El que enseña, enseñe. Yo hablo aquí, hay algunos docentes en el ministerio. Cuando usted está enseñando, ¿sabe qué está haciendo? Multiplicando ese don. Porque usted está impartiendo conocimiento. Y los que reciben de usted están aprendiendo lo que usted recibió. Si usted enseña la palabra de Dios, usted está multiplicando. ¿Por qué? Porque usted está enseñando a otros lo que usted ya recibió. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que administra con solicitud. Quizás a veces nosotros decimos: yo gané este mes esta cantidad y me voy a gastar todo en ropa. ¿Es bueno o no? Sí, es bueno, pero yo le digo algo: usted debe pedir sabiduría a Dios como administra lo que Dios le bendice. Porque a lo mejor usted se compró todo lo que ganó en el mes en ropa, ¿y con qué come? Y después va a decir: Dios, mira mi necesidad, tú no me has dado. ¿Acaso está administrando bien? Por eso dice aquí que el que administra lo haga con solicitud, con sabiduría, con entendimiento. El que hace misericordia con misericordia, con alegría servir a los demás. Aquí habla de algunos dones dados por Dios. Usted y yo somos aquellos siervos que Jesús encomendó sus talentos, que son de mucho valor.
Son una asignación y una responsabilidad. Ahora, cuando el Señor venga, Él nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Y Él no va a decir, ¿por qué no hiciste? No importa. Mire, y quiero leerle lo que dice la palabra. Cuando vino aquel hombre, después de muchos días, y llegando aquel que recibió 5, le dijo, Señor, tú me diste 5 y ahora te entrego 5 más. ¿Cómo le dice el Señor? Vamos al verso 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Cómo va a ser la frase para aquellos que hemos activado los dones y talentos? Aquel día el Señor va a decir, siervo fiel, ha sido bueno. ¿Y qué más le dice? Sobre poco, le dio bastante. Sí le dio bastante, pero luego dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabe que muchos de nosotros a veces queremos lo mucho, pero no hacemos nada en lo poco? Y Dios mira aquello. Mire que al segundo también le dice lo mismo. En el verso 23, su Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora quiero que vayamos al verso 24, por favor. Pero llegando también al que había recibido un solo talento, este le puso excusas y le dijo, Señor, conocía que eres un hombre duro y que ciegas donde no sembraste y tuve miedo. Fui y escondí el talento, aquí lo tienes. ¿Cuántos talentos le entregó este hombre, el tercero? Uno solo. Y pone excusas y le acusa al que le regaló. Muchos de nosotros podemos hacer eso, poner pretextos para no usar las capacidades que Dios nos ha dado. Pero vamos a ver en el verso 26 que le responde Dios. Le dijo el Señor, siervo malo, ¿y qué más? Negligente. Tú sabías cómo era yo y en vez de hacer producir, tú le guardaste. Ahora, de lo que tienes te quito a ti y le doy al que tiene 10. Porque Dios es un Dios justo. Dios no es alguien que actúa en injusticia. Sabe bendecir y recompensar. Y como último punto quiero decirle que Dios es un Dios que recompensa a aquellos que son fieles. La Biblia dice que Dios es fiel con los fieles y que un día Dios nos va a pedir cuentas de cómo multiplicamos y desarrollamos lo que Él nos dio y va a recompensarnos. Pero también a aquellos que esconden lo que Dios les ha dado. Voy a esconder porque no puedo, tengo miedo, mira las excusas, no tengo tiempo, en otra ocasión será. ¿Cómo será la actitud de Dios? Y vamos a leer el verso 30. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos dos actitudes de siervos diferentes que habían recibido los favores de Dios, las capacidades y los recursos, pero la actitud era diferente. ¿Cuál fue la actitud de los dos siervos? Hicieron multiplicar, hicieron crecer, gestionaron, negociaron e hicieron producir. Pero fue la actividad del tercero inútil. Cogió y guardó los talentos. Yo quiero decirle en esta mañana, reflexionemos, ¿qué capacidades tenemos? ¿La estamos desarrollando o la estamos escondiendo? ¿O ponemos pretextos? ¿O nos dedicamos a mirar solo mis cosas y no las del reino de Dios? Porque el reino de Dios es semejante, dice Jesús, a un hombre que tenía muchos bienes
y los dio a cada uno de sus siervos. ¿Por qué Jesús les encomendaba a sus siervos los talentos? Porque Él se iba a ir de esta tierra y estaba encargando a sus discípulos y les estaba enseñando la tarea de la multiplicación. Diga por última vez en esta mañana: multiplicar. Cuando usted y yo usamos los dones y los talentos, estamos multiplicando, porque estamos dejando el legado en otros. Cuando yo ya no esté aquí, muchos quizás de lo poco que hayan recibido de mí necesitan multiplicar, porque cada uno de nosotros daremos cuentas delante del Padre. ¿Sabe que muchas veces podemos sentir desánimo, desaliento en lo que hacemos? Pero yo siempre le he dicho a mi esposo: a mí me apasiona lo que hago. Y a veces sí, a lo mejor me desanimo, pero vuelvo a levantarme sabiendo que un día Él me va a pedir cuentas. Él le va a pedir cuentas a usted de manera personal. Y qué lindo que le diga: buen siervo fiel, entre en el gozo del Señor. Porque eso le dijo: gózate conmigo y disfruta conmigo lo que has logrado. Amén, iglesia. Es tiempo de activar lo que tenemos. Y les invito a reflexionar en esta mañana: ¿qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué capacidades he adquirido y Él me ha regalado? ¿Y cómo lo voy a multiplicar?